Lorena. Aguilar, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguien está con COVID? Daniel, ¿todo bien? Alice, Rumiche, Alexander, Bruno, Ana Cristina, John, Brian, Vázquez, Grecia, Atenas, Lorena, Carolina, Aguilar, Victoria, Camila. Ya te he dicho que te cambie de nombre, ¿eh? Angie. ¿Están todos allí? Hablen el idioma español, aymara, quechua, muchik, puquina. Angie Torres, ¿todo bien? ¿Terminaste con tu enamorado o sigues con él? ¿Sigues con él? Ah, qué bien. Ay, no entiendo esta gente. Bien, hemos estado viendo la clase pasada acerca de los tejidos conjuntivos especializados. Hablamos de un tejido cartilaginoso, hablamos del tejido óseo, hablamos del tejido adiposo y vamos a hablar del tejido sanguíneo, lo que es la sangre. Mira, nosotros lo vamos a dividir, como hemos dicho, que todo tejido tiene dos componentes, el componente de la sustancia intercelular, que es líquida, y el componente celular. En este caso, vamos a ver el tejido sanguíneo, la sangre, formado por el plasma sanguíneo y los elementos figurados o elementos formes sanguíneos. Tú sabes que la sangre es más densa o ligeramente densa que el agua, ¿verdad? Tiene una densidad aproximadamente de 1,064 centímetros cúbicos, gramos por centímetro cúbico, y tiene un pH cercano a 7,4, ligeramente alcalino, ¿verdad? Y además representa la sangre el 8% del peso corporal. Pero el género masculino tiene mayor cantidad de eritrocitos que la mujer, que lo vamos a ver más adelante. El volumen es aproximadamente para una persona de 70 kilogramos de peso, vamos a encontrar allí 5,6 litros de sangre. Te decía que la sangre lo vamos a dividir en dos componentes, la parte líquida, el plasma sanguíneo, y lo otro, los elementos figurados. Cuando hablamos del plasma sanguíneo, nos estamos refiriendo a la parte líquida del tejido sanguíneo, de la sangre, que representa agua el 91,5% y la diferencia el 8,5% representado por los solutos. Y los solutos están representados principalmente el 7% por las proteínas plasmáticas, principalmente las albúminas, que representan aproximadamente el 54% y que van a encargarse de determinar la presión coloidosmótica del plasma, es decir, de mantener constante el volumen sanguíneo y también, o llamado también la presión oncótica. También encontramos las globulinas, que forman parte de las inmunoglobulinas, y las globulinas representan aproximadamente el 38%. Hablamos también del factor 1 de la coagulación sanguínea, el fibrinógeno, que representa el 7%. Pero en el plasma sanguíneo también podemos encontrar nutrientes, podemos encontrar también sustancia de desecho, como es el amoníaco, el ácido úrico, la urea. También podemos encontrar creatinina, bilirrubina, y también podemos hallar sustancias reguladoras, como pueden ser las enzimas, las hormonas, y además podemos hallar agua y sales minerales, o mejor dicho, sales minerales. Pero como puedes darte cuenta, en el plasma sanguíneo, definitivamente cuando usted vaya al hospital y le haga un examen sanguíneo,
De repente llega con infección, con fiebre, lo primero que tienen que hacerte un examen, un hemograma, donde se va a representar el porcentaje de cada elemento figurado sanguíneo. Te van a determinar tu hematocrito, el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. Hay pacientes que los familiares lo llevan al hospital porque mucho duerme, mucho se cansa y le detectan de repente anemia. Una mujer con donde su hemoglobina tiene que ser de 12 a 14, le encuentran 9. Entonces hay una menor cantidad de eritrocitos. Bien, te estaba comentando del plasma sanguíneo. Y en cuanto a los elementos figurados sanguíneos, podemos hablar de la hematopoiesis. La hematopoiesis implica tres periodos. El periodo mesoblástico ya es intraútero, cuando estamos al interior de nuestra madre, que se inicia aproximadamente los primeros días del embarazo. Vamos a ver que de la pared del saco vitalino salen las células primitivas hemáticas llamadas los hemocitoblastos, que dura hasta la 10ª semana. Después hablaremos del periodo hepático, que comprende principalmente entre el tercer y el sexto mes de vida intrauterina, donde los elementos figurados sanguíneos van a ser generados principalmente por el vaso, el timo, los ganglios linfáticos, el hígado. Y después pasamos al periodo medular, donde esa función está ejercida principalmente a partir del sexto mes, intrauterina. Y en el nacimiento, la formación estaría a cargo de la médula ósea roja, de toda la médula ósea roja de nuestros huesos, estaría el encargado de formar esos elementos figurados sanguíneos. Entonces hay tres periodos de la hematopoiesis. Hablamos del periodo mesoblástico, hepático y el periodo medular. Fíjate, y cuando hablamos de los elementos figurados sanguíneos, así que cuando tú vayas a la emergencia hospitalaria, no te vayas a asustar, sentadito, va a ir el laboratorista, te va a desinfectar el pulpejo del dedo, te va a dar un pinchazo con una lanceta, la primera gota se desecha porque está cargado de células epiteliales y la segunda gota comienza a colocarlo en un capilar que le coloca plastilina en el extremo una vez llenado, más de la 3/4 parte del tubo capilar, y después se le coloca una microcentrífuga y después de un minuto de centrífuga se saca y se compara con una tabla. Te está determinando el hematocrito, el porcentaje de eritrocitos dentro del volumen sanguíneo. De repente sales con 45% tu hematocrito, dividirlo entre 3 te sale 15, 14.8 es el hematocrito del género masculino, ¿verdad? 45, 48%. La mujer puede salir, por ejemplo, 37, 38% de hematocrito. La cantidad de elementos figurados. Pero lo normal, vamos a ver que el 55% está representado por el plasma sanguíneo. Mira que te están colocando, imagina que te sacan una muestra sanguínea en la articulación del codo, saca la muestra, un tubo de ensayo, te van a hacer un análisis químico total de la sangre. Entonces, la orden médica dice lípidos totales, glucosa, urea, creatinina, lípidos totales. Te van a analizar las concentraciones de esos componentes químicos en tu sangre. Y el médico conoce valores normales. Entonces, cuando llega el reporte, ya podrá interpretar qué es lo que está pasando contigo. Llegaste amarillo, ictérico, entonces pruebas hepáticas. Llegaste con fiebre, pruebas hemáticas. Estás pálido, un hematocrito, estudio de hemoglobina. El proceso infeccioso, un hemograma. Entonces, mira lo que nos da la visión global de un examen que, por tan simple que suena, resulta importante para llegar al diagnóstico. Entonces, te estaba comentando los elementos figurados sanguíneos. Entonces, cuando estés en la práctica de laboratorio, ya en la universidad, el laboratorio clínico es importantísimo. A veces el estudiante no lo estudia porque va a ser el futuro médico, ¿no? Entonces, resulta importante. Imagínate que te vas a hacer tu serum médico a la parte de serranía, donde hay una posta médica con un laboratorista que llega una vez a la semana. Tú mismo tienes que procesar la muestra. Tiene que sacar usted la muestra, la toma de la muestra. Tiene que ambientar dentro del centro de salud un ambiente donde usted va a tener que procesar la muestra. Hay médicos que van 3 días, 4 días a la semana. El resto regresa a Trujillo. Y en Trujillo
consigues ayuda humanitaria para llevarte una microcentrífuga, para derramar una estufa. Entonces, para baño María, tu microscopio y tú mismo eres. Porque a veces el centro de salud más lejano no hay estos instrumentos materiales de laboratorio. Poco a poco armaste tu laboratorio. Imagínate, y es un año de ser un médico, que es bien largo, me imagino, ¿no? Pero lo importante es que sepas extraer la muestra. Ya cuando estés dentro de la universidad, dedícate de lleno al curso de laboratorio. A veces no le damos la importancia. Pero más nos interesa la toma de la muestra, porque el procesamiento de la muestra, no solamente el resultado, ver el resultado, no, el procesamiento es lo que más importa. Cuando te de interno médico, cuando tengas que el médico deja allí en la historia clínica, y usted lo va a notar también si no estás con el voucher del médico haciendo los análisis de laboratorio. Solamente usted lo deja ahí en la historia clínica, el enfermero lo saca y lo manda al laboratorio. O usted mismo. De repente el laboratorio está con una tonelada de trabajo que no tiene tiempo. De repente hay dos. Y ahí en el laboratorio hay como 6 microscopios. Y tal que se utiliza uno solo. Si sabes procesar la muestra, observar la muestra, tú mismo la aplicas. Porque lo primero está la vida del paciente. Entonces, si sabes leer hemogramas, entonces tú mismo eres. Está la lámina ahí. Ya está seco. Está seco en la lámina. Llega ahí envuelto en papel. Coloréalo con colorante Ray. Listo. Déjalo ahí 5 minutos. Inclina la lámina. Échale agua. Listo. Sécalo. Aceite de inmersión. Objetivo de inmersión. 100x. Y comienzas a observarlo. Y tú mismo, al costado de repente, la tecnología, al toque estás anotando con tu dedo, el dedo pulgar te marca neutrófilos, el dedo índice te está marcando eosinófilos, el dedo medio basófilos, el dedo anular te está marcando los monocitos y el dedo meñique te está marcando los linfocitos. Eso es tu programa mental. Entonces entra, suena una campanita, pum, y copia reporte. Te sale todo en porcentaje. Reporte. Corres al toque nomás a la emergencia. Doc, tiene neutrófilos en incrementados. Está a la izquierda, una desviación a la izquierda, doc. Tiene un proceso infeccioso atroz. ¿Qué dice la orina? He visto bacterias gram negativas en abundancia, bacilo gram negativo. Escherichia coli. Muy bien. Antibiótico de primera generación. Va a pedir raro. Puta, a las 2 horas el paciente mejora. Porque mientras vas a esperar que el laboratorio esté libre, es bien bravo. Varios pacientes mueren por sepsis o un cuadro de septicemia. Pero hablando de los elementos fibrosos sanguíneos, los eritrocitos. Cuando usted extrae la muestra en un tubo de ensayo, 5 mililitros de sangre, en un tubo de ensayo, si usted le coloca unos polvitos al fondo de heparina, usted va a obtener plasma sanguíneo en el sobrenadante. Pero si usted no le coloca heparina o anticoagulante, usted va a encontrar un sobrenadante donde usted ya no va a encontrar fibrinógeno. En el plasma encuentra fibrinógeno. En el suero ya no hay fibrinógeno porque se ha transformado en fibrina para formar ese tapón que normalmente forma el tapón plaquetario, ¿no? En el proceso de coagulación. Entonces, estamos viendo allí que cuando usted tiene el tubo de ensayo ya expuesto a la centrífuga, le has colocado 5 centímetros, otro tubo de ensayo con 5 centímetros de agua que tenga el mismo volumen, lo colocas a la microcentrífuga a la misma altura, a la misma dirección, ¡pa! Enciende y zzz, ¡pa! Para solito, solito se para. Ahora sí, si usted ingresa solamente el tubo de ensayo con la sangre y no la ha contrapesado con otro tubo de ensayo del mismo volumen, revienta el tubo dentro. Pues te digo, hay que saberlo hacer. Entonces vas a obtener el porcentaje del hematocrito. Pero lo que quiere usted analizar es el plasma sanguíneo. Si le ha colocado anticoagulante, ahí comienza usted a hacer las pruebas de la presencia del colesterol, la presencia de glucosa, de creatinina, el paciente ha venido hinchado, está con edema, tiene aroma a orina, función renal, creatinina. Dado 7% de 7 gramos por decilitro de creatinina. Uy, este tío está taponado su riñón. Al toque hemodiálisis. Entonces, mire ese examen sanguíneo del plasma o del suero sanguíneo.
No hay anticoagulante, caballero. Dejarlo ahí en reposo, el tubo de ensayo, que se coagule, y luego de 1 hora ver el sobrenadante y analizarlo. Una pipeta se extrae la muestra y comienzas a analizar toda la batería bioquímica de la sangre, en este caso del suero o del plasma sanguíneo. Entonces, cuando hablamos de eritrocitos, mira, fíjate, mira un torrente, usted ve un vasito sanguíneo, mira los elementos formes sanguíneos, los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Mira el otro, por acá de nuevo, profe. Mire, ahí tenemos de nuevo, profe, mira, ahí está el plasma sanguíneo, las plaquetas, eritrocitos, leucocitos, el eritrocito. Los eritrocitos, llamados también glóbulos rojos, rubrocito o hematíes, estos elementos figurados sanguíneos carecen de núcleo y de organelas, como la mitocondria. Y si no hay mitocondria, no hacen respiración celular, pero sí llega a realizar glucólisis anaerobia, fermentación láctica, balance energético 2 ATP. Al no tener núcleo, la esperanza de vida es corta del eritrocito, de 120 días. Los eritrocitos tienen la forma de un disco bicóncavo, una capacidad adaptativa para pasar por los vasos sanguíneos más finos, que son los capilares sanguíneos. Esa forma de disco discoidal bicóncavo tiene un diámetro aproximadamente de 7,5 micrómetros y 2 micrómetros de espesor. Esos hematíes, te decía que tienen un diámetro de 7,5 micrómetros, pero que contienen un pigmento llamado la hemoglobina, que le da ese color rojizo de la sangre. ¿Verdad? Hay sangre arterial, hay sangre venosa, ¿verdad? Ahora, la hemoglobina como componente citoplasmático del hematío glóbulo rojo, su palabra es una proteína conjugada, ¿verdad? Tiene su grupo prostético, el hemo, la globina. La globina es la proteína globular, ¿verdad? Tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y ahí encontramos el grupo hemo. El hemo, en la parte central está el hierro, rodeado por 4 anillos pirrólicos, ¿verdad? Entonces, eso es el hemo, y al otro lado está la globina, la hemoglobina. 141 aminoácidos, 146 aminoácidos para la cadena alfa y beta, respectivamente. La hemoglobina, por lo tanto, se une a 4 moléculas de oxígeno, o sea que transporta 4 moléculas de oxígeno. La hemoglobina A1, que representa el 97%, la hemoglobina A2, que representa el 2%, y la hemoglobina fetal, que representa el 1%. En el feto, el 100% es hemoglobina fetal. En el nacimiento baja al 80%. Y al cabo de 7 o 8 meses llega a ser el 1% igual que el adulto. Lo interesante de la hemoglobina es que se encarga de transportar gases, oxígeno, formando la oxihemoglobina, y el dióxido de carbono formando la carbaminohemoglobina. Ahora, profe, ¿y la esperanza de vida del eritrocito 120 días? Esos eritrocitos envejecidos, ¿dónde tienen que ser destruidos? ¿Es a nivel del hígado, a nivel del vaso o a nivel de la médula ósea roja? Entonces estaríamos hablando de la hematocateresis. Pero primero hablemos de la hematopoiesis, de la eritropoiesis. La eritropoiesis, la formación de estos eritrocitos es a partir de un proeritroblasto. De ahí pasaría a un eritroblasto basófilo, a un eritroblasto policromatófilo, a un eritroblasto ortocromático o acidófilo, el reticulocito que escapa al torrente circulatorio y se transforma en eritrocito al cabo de 24 horas. Mira los hematíes. Pero la destrucción de estos glóbulos rojos, que le llamamos hematocateresis, que ocurre en el vaso, en el hígado, en la médula ósea roja, principalmente en el vaso, el cementerio de los eritrocitos. Entonces tiene que ser degradado en el hemo y en la globina. La globina, como es el componente proteico, va a formar parte del pool de aminoácidos para que pueda ser reutilizado durante la eritropoiesis. Y el otro grupo, que es el hemo. Oye, te estaba comentando del hemo. Te decía que el hemo lo divides, hemo, la parte central del hierro. ¿Qué va a ser del hierro? Va a haber una proteína que se va a encargar de almacenarlos,
¿verdad? La ferretina y la hemosiderina. Profe, ¿y los anillos pirrólicos se transformarían en la biliverdina? Y la biliverdina en la bilirrubina no conjugada, que gracias a las albuminas será transportada al hígado para transformarse en la bilirrubina conjugada. Y de ahí pasar del hígado a la vía biliar hacia el intestino delgado y de ahí al intestino grueso. ¿Y cómo pasa eso del hígado al intestino delgado, profe? Es que primero se va a la vesícula biliar, se concentra, se almacena, por la hormona colecitocinina se contrae la vesícula, evacuando la bilis al duodeno. De ahí pasaría al intestino grueso, esa bilirrubina se transformaría en el urobilinógeno, una parte se vuelve a reabsorber a nivel del intestino grueso y se va a transformar en la urobilina, que le da el color a la orina, y la estercobilina, que le da ese color característico a nuestras heces fecales. Imagínate un paciente que tenga ese hígado infectado por un virus, hepatitis A, hepatitis B. Entonces la bilirrubina escaparía a la sangre, llegando a pigmentar piel y mucosa, llamado ictericia. Entonces tendrías que hacerle análisis hepáticos. La medicina se basa en evidencia. No, yo le he dado esto porque, no. Tiene que solicitar exámenes. Y en función de los exámenes te aplica el tratamiento. ¿Ah? Bueno, no, que no había reactivo. Ahí sí. Pero la medicina se basa en evidencia. La historia clínica tiene que registrar los exámenes que te conllevaron a dar el tratamiento. Si no, entras en un juicio. Oye, te estaba comentando. Oye, profe, y la cantidad de glóbulos rojos que tiene el varón es de 5,5 millones por milímetro cúbico de sangre. Las mujeres tienen 4,5 millones por milímetro cúbico de sangre. Profe, ¿que no hay democracia, no hay equidad de género? Aquí no hay equidad, oye. Acá hay testosterona. La hormona testosterónica que es abundante en el varón estimula la eritropoiesis. Y la eritropoiesis es incrementada en el varón que en la mujer. Por eso tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos que en las mujeres. Pero la disminución de eritrocitos le llamamos anemia, el incremento le llamamos policitemia. Imagínate que el profesor Camilo es castigado por la institución preuniversitaria Pachmet y lo castiga, lo mandan a trabajar a su sucursal que queda en Cajamarca. Cajamarca está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y me han castigado todo un año, fíjate. Entonces el Webis, tu profe, sabe que va a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Ni bien baje del ómnibus, no voy a salir corriendo. Tengo que bajar cámara lenta, caminar suavemente, de que el porcentaje de oxígeno está disminuido en la altura. Yo me voy con 5,3 millones de eritrocitos por el metro cúbico de sangre, sabiendo que en la altura escasea el oxígeno. Voy a tener dificultad respiratoria. Entonces dejo que la homeostasis de mi organismo se encarga de restablecer, de producir una mayor cantidad de eritrocitos. Mi riñón detecta una hipoxia, una disminución de oxígeno. Entonces, a través de las células de los capilares peritubulares renales, comienza a elaborar la hormona la eritropoyetina, que va hacia la médula ósea roja y comienza a estimular la eritropoiesis. Al cabo de 3 meses de adaptación, llego a tener 6 millones por milímetro cúbico de sangre. Eso se llama una policitemia fisiológica en la altura. El incremento de eritrocitos le llamamos policitemia. La gente de la sierra de altura tiene mayor cantidad de eritrocitos. Imagínate el equipo de UTC de Cajamarca, venga a jugar acá a Trujillo. Estos patas cuando corre creen que es una pluma. Y el cajamarquino, el futbolista, sabe que cuando viene un costeño a jugar a la altura, basta con tirar la pelota desde media cancha y yo meto el gol, porque no hay fricción, rozamiento, hay menor cantidad de gases, entonces la pelota ingresa con mayor velocidad. Pero bueno, entonces estamos diciendo que la disminución del eritrocito produce anemia. El 40% de los estudiantes de los colegios tienen anemia. Hay anemia infantil. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos preservantes químicos están ingiriendo mucha comida chatarra. Todo es embolsado ahora. Cuidado. Usted, señorita, que pierde aproximadamente 30 centímetros cúbicos de sangre durante la menstruación. ¿Cómo lo restableces? Ingiriendo estructuras anatómicas que contengan hierro. El hígado y el vaso tienen hierro. O sea que usted está obligado a comer hierro, a comer vaso o hígado 2 veces o 1 vez por semana. Porque su pool de hierro está disminuido. Bueno,
Entonces te estaba comentando los eritrocitos, pero hay otros elementos figurados sanguíneos que vendrían a ser los leucocitos, los glóbulos blancos, que tienen la forma esferoidal, pero sí tienen núcleo, a diferencia de los hematíes. Son de mayor tamaño, van de 8 a 20 micrómetros. Y fíjate que estos elementos figurados sanguíneos tienen propiedades que le hacen cumplir esa función defensiva dentro del cuerpo humano. Los leucocitos presentan la propiedad de la diapedesis. La diapedesis significa, como la sangre transita por los vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos deben tener microporos. Entonces, los leucocitos, para llegar a una zona de lesión, una bacteria ya está eliminando toxinas, hay reacción inflamatoria, hay liberación de citoquina, lo están llamando a los leucocitos que están en el torrente circulatorio hacia su migración para defender al cuerpo humano. Pero primero lo hacen unas células que están dentro del tejido epidérmico, unos macrófagos, llamado la célula de Langerhans, pero no es suficiente. Entonces, del torrente circulatorio los leucocitos se alargan tan finamente para poder atravesar los poros del vaso sanguíneo, llamado diapedesis, pero tiene que responder frente a un estímulo químico, un proceso inflamatorio y liberación de sustancias químicas, mediadores químicos, que permiten la migración de ese leucocito hacia la zona de lesión. O sea, le llamamos la quimiotaxis. Pero ¿cómo llega? Desplazándose, emitiendo prolongaciones protoplasmáticas transitorias. Mira lo importante de los microfilamentos aquí en la quimiotaxis. Entonces comienzan a emitir pseudópodos hasta llegar a la zona de lesión. Llegan a la zona de lesión, llega un pool de bacterias allí, patógenas, y comienza a endocitarla, haciendo fagocitosis. Cuando se forma el fagosoma, se une a un lisosoma primario para formar una vacuola digestiva. Ahí está la lucha enzimática destruyendo bacterias. O de repente va a ingerir bacterias oxonizadas, es decir, que llegaron anticuerpos que se adhieren alrededor de la cápsula que tienen algunas bacterias, siendo los exquisitos para los leucocitos, los macrófagos. Pero lo interesante es que una vez que ha endocitado, ha fagocitado el leucocito, la bacteria, el patógeno, viene el proceso de la acción enzimática e intracelular llevado a cabo por los lisosomas. Mira, interesante lo que hacen los leucocitos. Los valores normales del leucocito va de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. O sea que cuando usted vea un reporte de un hemograma de un paciente, usted tiene que saber, futuro interno de medicina, que tiene que saber los valores normales. Mentalmente está, puta, tiene 25.000, puta, pero son de 6.000 a 10.000, puta, el tío tiene una leucocitosis al extremo. Muy bien. Entonces, vamos a ver que los valores normales de leucocitos es de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Una disminución le va a hacer más leucopenia. Una leucopenia transitoria puede darse, por ejemplo, en una enfermedad de la tifoidea, o la fiebre de Malta, o la fiebre del Mediterráneo. Y lo otro, producida por Brucella melitensis, y la fiebre tifoidea por Salmonella typhi, una enterobacteria, una bacteria gram negativa. Pero lo interesante es que te salió leucopenia y el médico te va a agarrar. Justamente en la pasada del paciente, el médico te va a preguntar delante del paciente: interno, ¿tiene leucopenia? ¿Qué supones? Y vas a tu abanico. Te vas a lo más común, pues. No le vais a decir nada extraño porque eso no existe en el país. Doctor, ¿puede ser una salmoneliosis? ¿Una brucelosis? Muy bien. A ver, obsérvame ahora. ¿Le han hecho coprocultivo al paciente? Sí, doctor. Se observa Salmonella typhi. ¿Qué es la salmonella? Una bacteria gram negativa, una enterobacteria. El causante de las infecciones gastrointestinales. Pero lo interesante es que también me dice que tiene perforación intestinal. Sí, doctor. ¿Qué pasó ahí? Es que Salmonella le gusta estar en la placa de Peyer. La placa de Peyer es su mucosa donde está en el ilion terminal, es tan delgado que la maldita bacteria lo perfora y produce perforación intestinal. Mira lo interesante de los leucocitos. El incremento de leucocitosis, la disminución, leucopenia. Pero no olvide que hablamos de leucocitos, su clasificación, de acuerdo a la presencia de granulaciones que no solamente que, de nada menos que son los lisosomas, los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos está el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo. Mire la pantalla. Y tiene los agranulocitos como es monocito y linfocito. Así lo vas a ver en una muestra de sangre periférica.
Así lo vas a ver cuando tu profe, cuando llegues el curso de laboratorio. En la facultad, usted va a verlo en la lámina. Y el examen va a consistir que señala el puntero. Tiene que decir monocito, ¿por qué el monocito? Ya cuando estás en la parte, tienes que consultar todo al profe. Oye, ¿por qué el monocito, doctor? ¿No lo ves que es grande? Muy bien. Mira el núcleo. Tiene forma reniforme. Monocito. Representa el 7% del hemograma. El linfocito representa aproximadamente el 25 al 30%. Es el leucocito de menor tamaño. Mírame el núcleo con cromatina bien condensada y con escasa cantidad de citoplasma. ¿Te das cuenta? Y obsérvame ahora los granulocitos, que son el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Mírame el neutrófilo, representa el 65%. Entonces, profe, ¿es el leucocito en mayor cantidad? Sí, pero estos neutrófilos pueden ser abastonados o bien segmentados. Por eso cuando el médico dice análisis de sangre, de hacer hemograma, entonces le llega el reporte, urgente le colocan, y analizar la presencia de abastonados. Entonces, el abastonado, cuando existe abastonado, lo normal es de 3 al 5% de abastonado o en forma de bastón. Una variedad de neutrófilo. Y hay otro que le llaman cementado, ¿no? Pero tiene importancia porque le llaman desviación a la izquierda cuando encuentran mayor cantidad de neutrófilo abastonado. Bueno, tienes en neutrófilo el 60-65%. El eosinófilo representa aproximadamente el 5%. Mírame el citoplasma. Granulaciones acidófilas de color naranja. Y son gruesitas, mírame. Cuando observas el microscopio y mírame el núcleo, tiene la forma de un auricular de teléfono. Eso es un eosinófilo. ¿Ya? Entonces, el eosinófilo, ¿por qué le han sacado sangre al paciente? ¿Que ha visto al paciente en la emergencia? Doctor, está lleno de ronchas su cuerpo. Muy bien, análisis de sangre. Está lleno de ronchas. Papito, ¿qué has comido? No, mira la chacra, me han picado las abejas. El pata es alérgico a la picadura de abeja. Se ha enronchado todo el cuerpo. Entonces, cuando le hagas el análisis sanguíneo, el hemograma, el examen de lámina periférica de sangre, vas a encontrar eosinófilo cualquier cantidad y va a reportar de repente entre el 10 al 15%. Entonces, los casos de eosinofilias, el incremento de eosinófilos en sangre, es producto de un cuadro alérgico o bien un cuadro de parasitosis. Hay un chibolo que lo lleva al hospital, le hacen análisis de sangre. ¿Por qué? Porque la madre refiere que no puede dormir. Mucho chasquea los dientes, mucho se rasca la región posterior, o sea, el ano. Entonces la madre está suponiendo que es una parasitosis, que es enterobiasis o enterobios vermiculares el oxiro. Entonces le ponen el examen del COS, ¿verdad? Muy temprano la madre tenía que colocarle el pequeño antes que haga su primera deposición del día. De repente se levantó a las 6 de la mañana, antes que se vaya al baño, le ponen la cinta scotch en el anito y con guantes, ¿ah? Y una vez lo deja ahí 10 minutos, lo retira la cinta scotch, lo pega en la lámina portaobjeto, lo envuelve en papel con guantes, ¿ah? Y al hospital, al laboratorio. Son seriados, son 3 veces que lo hacen, 3 días consecutivos. Entonces, y a la lámina periférica tienes que saber identificar que tiene la forma, el huevo de oxiro, tiene la forma de un pan y adentro está la larva, oxirasis. Entonces, ahora tiene que ser corroborado con el examen sanguíneo. Sus eosinófilos deben estar incrementados, debe estar por encima del 5%. Las parasitosis y alergias producen incremento de eosinófilos llamado eosinofilias. Mírame el basófilo. El basófilo es aquel que se encuentra en pequeñísimas cantidades, pero sus granulaciones son más gruesas que el resto de granulocitos, que cubren casi totalmente al núcleo y tiene la composición muy semejante al mastocito. Sus granulaciones tienen histamina, ¿verdad? Tiene la sustancia de reacción lenta a la anafilaxia, que le llaman el leucotrieno C, que produce vasodilatación. Pero bueno, ahí tenemos el basófilo. Vamos a ver la pregunta del examen. ¿Es el leucocito de mayor tamaño? El monocito. ¿Es el leucocito en mayor cantidad? El neutrófilo. ¿Es el leucocito de menor tamaño? El linfocito. ¿Es el leucocito de menor cantidad? El basófilo. ¿Es el leucocito que se incrementa en los cuadros de parasitosis y alergias? El eosinófilo. ¿Te estás dando cuenta
Bien, cuando hablamos de plaquetas, los trombocitos o los gránulos visoreros son fragmentos celulares. También tiene que analizar plaquetas. Es un poquito más fácil porque solamente ves fragmentos, pero también tienes que diferenciarlos de los depósitos del colorante. Y eso se observa al microscopio con lente de inmersión. Los trombocitos o plaquetas son fragmentos celulares que derivan del megacariocito. Se dice que por cada megacariocita se desprenden aproximadamente 3.000 plaquetas, pero miden entre 2 a 3 micrómetros de diámetro y una esperanza de vida de 8 a 12 días. Pero la plaqueta tiene una propiedad importante para taponar un vaso sanguíneo lesionado, que es la agregabilidad y la adhesibilidad. Y dentro de la estructura de esa plaqueta, la parte central es granulosa, le ponen el nombre de granulómero, hay gránulos alfa, hay gránulos densos, ¿verdad? Y también encontramos el hialómero, que es la parte periférica. Pero las plaquetas, profe, ¿cuál es su valor normal? Hematíes, y hemos dicho que el valor en el varón es 5.5 millones por milímetro cúbico de sangre. Leucocitos 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Las plaquetas están entre 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Imagínate, llega una chica al hospital en la emergencia, pálida y con olor fétido. La madre refiere que su hija tiene un olor fétido, maloliente en sus genitales. Al toque, el médico que ya sabe estas situaciones manda a buscar al ginecólogo. Ginecólogo de emergencia. Y llega el ginecólogo. Él ya sabe. Oye, acá hay un paciente que reporte que tiene un olor fétido maloliente en los genitales. Ah, muy bien, déjalo. Niña, pase para acá. Vamos a separar las piernas de su hijita. Póngale, por favor, enfermera, la bata a la paciente. Señorita, ¿qué pasó? Nada, doctor, me caí de las escaleras. Ah, sí. Entonces vamos a hacer una ecografía, señora, a su hija. Entonces le pone un gel en la región del hipogastrio y comienza a observar. Mire, señora, ¿está viendo qué es esa cosita que tiene la forma de una pera invertida? Ah, el útero de mi hijita, qué lindo útero. Sí, señora, ¿qué ve allí? Hay un cuerpecito adentro, doctor. Sí, es un resto placentario. Su hija es toda embarazada. Y al toque entra a UCI. Su hija tiene shock séptico. Al toque va a entrar a UCI. Una infección. Esta chica tiene 3 días de infección. Y han hecho un aborto provocado y han quedado restos placentarios. O sea, tiene una infección uterina. Si la paciente no mejora, en 24 horas el paciente se muere. Y a las 24 horas muere la chica. 19 años. Perforación uterina con resto placentario, imagínate. Para que veas, las plaquetas, ¿tú qué crees? ¿Cómo estaban? Las plaquetas se secuestran cuando hay shock séptico y le hacen análisis de plaquetas, tiene 8.000. Y sabiendo que son 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Así que cuidado, la medicina todo se sabe, güeyes. Mira las plaquetas, te estaba diciendo yendo. Ya cuando estés en la universidad es otra galaxia, pues. Hay un curso que le llaman la hematología. Ya cuando llegas, terminas tu internado, te vas a hacer tu serum, haces experiencia, tú lo decides y haces tu especialidad. Y hay una especialidad llamada hematología. El médico solamente se especializa en hematología. Hay otro, inmunología. Y en este que estamos de COVID-19, ya te podrás imaginar los inmunólogos en su tiro, a su máximo extremo. Pero no hay apoyo acá en nuestro país, sino acá nomás se hubiera elaborado la vacuna contra el COVID-19. Imagínate unos científicos que la gente no le ha dado la importancia, donde unos científicos peruanos habían elaborado anticuerpos contra el COVID en aves. Le han inyectado a las aves el virus y las aves han respondido elaborando anticuerpos. ¿Y dónde estaban? En el huevo. Y solamente faltaba purificarlo. ¿Y qué nos van a inyectar a nosotros? Con la vacuna Pfizer que tanta propaganda le han dado. Esos medios de comunicación social están presionando al gobierno
que haga el contrato supermillonario con esas empresas farmacéuticas. ¿Dónde has visto esa actitud? Los medios de comunicación social culpando al gobierno y al gobierno anterior. Dice que es que acá hay intereses de por medio, muchachos. Nos van a inyectar el mismo virus, pero el cuerpo humano, frente a un antígeno vírico, principalmente no sabemos qué estructura del virus nos van a inyectar. Pero la que tiene función antigénica, profe, claro, la que tiene función antigénica es la envoltura. Las proteínas de espiga que le permite fijarse a los receptores AC2 de nuestras células. Sí, posiblemente sí. O de repente puede ser, profe, la proteína M de la envoltura. Sí, puede ser. Pero lo importante es que nos van a inyectar estructuras víricas atenuadas, que no producen la enfermedad, pero el sistema inmunológico humano lo detecta y elabora anticuerpos contra el virus, contra determinada estructura del virus. Finalidad, destruirlo. Bueno, falta apoyo para, para hacer ciencia en el país, ¿no? Bien, oye, te estaba hablando, moviendo otro tejido importante, el tejido muscular. El tejido muscular es un tejido excitable, está formado por células bien diferenciadas. ¿De dónde viene, profe? ¿De dónde deriva? El tejido muscular deriva del mesodermo. Oye, profe, ¿qué características tiene? Este tejido representa el 40 al 50% del peso corporal. Esa pregunta del examen, ¿no? Es el tejido humano más abundante, tejido muscular. Constituyen los órganos activos del movimiento. El tejido muscular tiene una eficiencia en cuanto al realizar un trabajo muy cercano al de una máquina, el 25%, ricamente vascularizado e inervado, pero tiene escasa sustancia intercelular. Esas son características del tejido muscular. Oye, profe, ¿y qué decimos? Mire esos músculos. Ya cuando estés allá en la morgue, aprovechando ahí, con ese el curso de medicina legal, las prácticas son en la morgue. Y cuando estés en el curso de anatomía, en el anfiteatro anatómico, en las camillas están los cadáveres. Aprovecha al máximo tu estancia en la universidad. Aprovechalo al máximo. Si estás en enamorada, enamorada, mejor. Te concentras en hacer bien las cosas para que cuando venga la otra pandemia, que ya está, otra pandemia no va a venir, porque la función es dejarlo misio al mundo para que otro país surja. Instinto de supervivencia, lo decía Darwin y Wallace. Principalmente Darwin. La lucha es más fuerte. Bueno, pero saben que el peruano es más fuerte para los anticuerpos. Bien, hoy te estaba comentando, ahí están las propiedades de las fibras musculares. Como tejido excitable, tiene la propiedad de la excitabilidad, o sea, de responder frente a un estímulo, o sea, mediante un potencial de acción, la generación de potenciales de acción. Esto es importante recordar cuando se habla en biología de las sales minerales, la que viene el examen del 7 de marzo de este año, en la UNT, es el catión extracelular en mayor cantidad, el ion sodio. El catión intracelular en mayor cantidad, el ion potasio. Allí, mi membrana excitable está en potencial en reposo. Cuando viene un estímulo eléctrico, químico, físico, altera la permeabilidad de la membrana y hace que el ion sodio ingrese al medio intracelular, alterando la carga de la membrana, haciéndose negativo hacia afuera, positivo hacia adentro. Pero después viene un proceso de repolarización, o sea, comienza a salir potasio hacia afuera, hacia el medio extracelular, repolarización. Y después, mediante una bomba de sodio potasio ATPasa, restablece la polaridad de la membrana. Eso se llama despolarización potencial de acción. Cuando usted está escribiendo, coja su lápiz, hay contracción muscular. La excitabilidad es, ¿qué cosa, profe? La respuesta que tiene el músculo frente a un estímulo en la generación de un potencial de acción, igual que lo vamos a ver en las neuronas. Después, la otra propiedad es la contractibilidad, la disminución de la longitud de la fibra muscular con el aumento de su grosor, sin modificación de volumen. Y la elasticidad, el retorno al estado original, el estado de tonicidad, que es de semicontracción o alerta de contracción. Ahorita está sentadito usted allí escuchando la clase, sus músculos están en tonicidad muscular. Y es importante porque así permite mantener la cabeza erguida. ¿Te das cuenta? Las propiedades del tejido muscular. Correcto. Oye, profe, ¿y cómo lo voy a clasificar, Mr. Webis? Mira, ¿qué funciones tiene el tejido muscular?
Te decía que constituyen los órganos activos del movimiento, ¿correcto? Constituyen también un gran almacén de energía. ¿Almacén de qué, profe? Almacena glucógeno y también proteínas musculares. Entonces, cuando hablamos de glucógeno, ¿te acuerdas la pregunta del examen que ha venido? En el examen de admisión, el último que ha llegado acá, en Trujillo, que decía, la excesiva cantidad de glucosa en la sangre es almacenada en el hígado bajo la forma de glucógeno, pues oye, el glucógeno, ¿correcto? El 10% de glucógeno lo encontramos en el hígado y el 1 al 2% del glucógeno lo encontramos en el músculo. ¿Estamos? Entonces, el tejido muscular constituye un gran almacén de energía, pero también a la vez una reserva de energía. ¿Por qué, profe? Reserva de energía. Porque al tener aminoácidos pueden ser catabolizados y transformarlo en glucosa mediante gluconeogénesis. Y también una gran fuente de calor. El 85% del calor corporal viene de la contracción de nuestros músculos. Fuente de calor. Oye, profe, mire ese músculo. Primero el hueso, mira el hueso. Mira el músculo insertado al hueso mediante tendones. ¿El tendón qué es? Tejido muscular denso, moderado o regular. Pero todo el paquete, todo el músculo está envuelto dentro de una membrana conjuntiva llamada el epimicio, asociando un conjunto de haces musculares. Pero después vienen unos tabiques de separación dentro de todo ese paquete muscular que lo divide en fascículos. Y esos fascículos están rodeados por perimicio. Y una fibra muscular está envuelto por una membrana conectiva de fibras reticulares que vendría a ser el endomisio. El endomisio es una membrana conectiva que rodea a la fibra muscular, ¿correcto? El conjunto de fibras musculares te origina el perimicio, ¿verdad? O le envuelve el perimicio. Pero el conjunto de estos fascículos te va a rodear todo lo que es el epimicio. Entonces, entender, la membrana conectiva se llama epimicio, perimicio y endomisio, de afuera hacia adentro. ¿Ya? Bien, profe, me da miedo, Webis. No tengan miedo, Webis. Estamos sacando allí una fibra muscular. Le hemos dado ahí 3 cortes. ¿Correcto? Primero está viendo una fibra muscular o miocito. La membrana de una fibra muscular, como es una célula alargada, tiene su membrana. Pero como estamos en fibras musculares, hay que decirle el sarcolema, sarco de músculo. El citoplasma le llamamos sarcoplasma. ¿Correcto? Y en el citoplasma vas a encontrar qué cosa en el sarcoplasma. ¿Qué encontramos? Glucógeno, sustancia reserva del músculo, reserva energética. Vamos a encontrar también fosfocreatina, una sustancia macroérgica, y también la que le da el color rojizo al músculo, que es la mioglobina, que almacena oxígeno, ¿verdad? Bien. Pero, profe, voy a encontrar núcleo. Clarinete, también núcleos. En el citoplasma vas a encontrar también miofibrillas. Miofibrillas son fibrillas alargadas, ¿correcto? Con a serie de unas estriaciones transversales, ¿verdad? Entonces son longitudinales las miofibrillas o las miofibrillas, que las miofibrillas resultan de la asociación de miofilamentos y los miofilamentos asociados me forman la sarcómera. Entonces la sarcómera es la unidad anatómica y funcional del tejido muscular estriado. ¿Ya? Entonces, recapitulando, una fibra muscular, su membrana, el sarcolema, el citoplasma, el sarcoplasma, y debemos de tener allí abundante mitocondria para dar energía y ayudar a la contracción muscular, llamado el sarcosoma. El sarcosoma es la mitocondria que tiene la fibra muscular. ¿Ya? En el citoplasma encontramos miofibrillas, que estos resultan de la asociación de ¿qué? De miofilamentos, y la asociación de miofilamentos y de actina y miocina me origina la sarcómera. Mirando una sarcómera, mire esa sarcómera, se dice que a la distancia entre dos líneas imaginarias Z me da la sarcómera. Una sarcómera relajada, como la que estás observando en la pantalla, mide aproximadamente 2.5 micrómetros, donde podemos evidenciar allí bandas y zonas. Está la banda I, que solamente hay filamentos delgados, filamentos de actina, de tropomiosina, de troponina, y también encontramos la banda A,
donde hay filamentos delgados y filamentos gruesos. La zona H, donde solamente hay miofilamento o filamentos gruesos. Entonces, la distancia entre dos líneas imaginarias Z le llamamos la sarcómera. Mirando. La banda A, ¿qué es? Contiene filamentos delgados y gruesos. Filamento delgado de actina, troponina, tropomiosina. Hay una troponina T, una troponina I, una troponina C. La troponina C es la que fija el calcio, permitiendo el desplazamiento de estos miofilamentos, acortándose la sarcómera. La zona H solamente contiene filamentos gruesos de miosina. Hablamos de la línea M, es justamente una línea imaginaria que proviene del encuentro de los filamentos gruesos de miosina. La banda I solamente hay filamentos delgados de actina. Y también los discos Z. La línea Z es la distancia entre dos líneas imaginarias. O sea que cuando ocurra la contracción muscular, que lo vamos a ver acá, mira, ¿ve? Ahí tienes una sarcómera. Míralo. Mira esta sarcómera. Estás viendo allí la banda I. Solamente hay filamentos delgados. En la banda A de rosado, míralo, hay filamentos delgados y gruesos. Los filamentos gruesos son los de azul. Los filamentos delgados son de rosado. Y los filamentos gruesos se refiere a los filamentos de miosina. ¿Te acuerdas cuando se habla de proteínas contráctiles? Se habla de actina y miosina. Los filamentos gruesos están representados por la miosina y los filamentos delgados por la actina. Pero tendríamos que agregarle también la troponina T, la troponina C, la troponina I, la tropomiosina. ¿Ya? Entonces tienes ahí, mira, la zona H, que solamente está representado por los filamentos gruesos de miosina. Ah, mira arriba. En la parte superior estás viendo la sarcómera relajada. Ahorita como estás ahí sentadito, tranquilo, y ahora mira la sarcómera acortada, pues está contraída. Mira, desapareció la banda I, desapareció la zona H, pero se mantiene la banda A, ¿cierto? O sea, esa pregunta del examen que decía, durante la contracción muscular, porción de la sarcómera que no se altera, vendría a ser la banda A. ¿Ya? Es importante, oye, profe, ¿y eso qué tan simple es esto? No, es que cuando la fibra muscular, piensa ahorita, por ejemplo, piensa en el mouse de tu computadora. El mouse de tu computadora es la fibra muscular, que tiene su membrana. Y tiene acá, llega el cable que ves ahí en tu mouse, es la fibra nerviosa. Cuando el impulso nervioso llega hacia la porción terminal del axón, que está haciendo sinapsis con el túbulo T y la imaginación que tiene el sarcolema, y esa despolarización, ese potencial de acción, va hacia potencial eléctrico sobre la membrana del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es un retículo endoplasmático liso que almacena calcio. Entonces permite sacar calcio de la cisterna hacia el citoplasma. Ese calcio que está en el citoplasma ahora se une a la troponina C, que fija la troponina C el calcio y la sarcómera se acorta. Y cuando la membrana del retículo sarcoplásmico tiene su bomba de calcio, ingresa nuevamente el calcio del citoplasma a la cisterna y la sarcómera se relaja. Y así está hasta que llegue otro estímulo, otro potencial de acción, otro impulso nervioso. ¿Te das cuenta lo importante del retículo endoplasmático liso, que en la fibra muscular le llamamos retículo sarcoplásmico? Bien, profe, ¿cómo se clasifica? Hay tejido muscular estriado, hay tejido muscular liso. El tejido muscular estriado lo podemos dividir en dos tipos. Hay un tejido muscular estriado esquelético, hay un tejido muscular estriado cardíaco y hay un tejido muscular liso, mira, ¿eh? Bien, ¿hay diferencias entre ellos? Claro que sí. ¿Por qué el nombre tejido muscular estriado esquelético? Porque lo encontramos alrededor de los huesos.
Tejido muscular estriado cardíaco lo encontramos en el corazón. Y el tejido muscular liso lo encontramos principalmente en vísceras, en órganos internos. Como tejido muscular liso lo encontramos en la tráquea. Tú sabes que la tráquea está formada entre 16 a 20 anillos cartilaginosos incompletos que está cerrado posteriormente por musculatura lisa. Ya te podrás imaginar, los bronquios también tienen musculatura lisa. Ya te podrás imaginar que la histamina liberada por el masocito o por un basófilo hace que se contraiga la musculatura lisa de la tráquea, impidiendo el ingreso de aire. El paciente tiene una crisis asmática. Tejido muscular liso. El tejido muscular esquelético estriado sufre de fatiga, ¿verdad? Se fatiga, ¿sí o no? El cardíaco no se fatiga, ¿ya? Entonces, quiero que entienda que el tejido muscular estriado esquelético, cada fibra tiene una terminación nerviosa, ¿ya? Hay diferencia entre estos tres tipos de fibras musculares, ¿ya? Mirando. Mira, tienes ahí la fibra muscular cardíaca, la fibra muscular esquelética y la fibra muscular lisa. Primero, ¿qué forma tiene la fibra cardíaca? ¿Qué tienen en común el cardíaco con el esquelético? El cardíaco es cilíndrica, igual que el esquelético. Ambos tienen estriaciones transversales, el cardíaco como el esquelético. El cardíaco es mononuclear, tiene uno o dos núcleos de posición central. El esquelético es multinuclear de posición periférica. Si ambos tienen estriaciones transversales, he de pensar que ambos tienen sarcómera. Y mira los extremos de la fibra muscular cardíaca, es ramificada. En cambio, el esquelético es ovoide, es romo, mira, u ovalado. Los extremos de la fibra muscular esquelética. En la cardíaca, usted va a encontrar diadas, es decir, un túbulo T acompañándolo, una cisterna del retículo endoplasmático liso. En cambio, la esquelética, ese túbulo T, esa imaginación del sarcolema, va acompañado por dos cisternas del retículo sarcoplásmico. Me formaría dos cisternas más uno del túbulo T sería tres, una triada. En la esquelética no hay comunicación intracelular. En la cardíaca hay comunicaciones intercelulares. ¿A través de qué? A través de los discos intercalares. En cambio, el liso tiene uniones nexus o uniones de intersticio. Míreme el liso, tiene la forma ausada o fusiforme, en forma de balón americano. No hay estriaciones transversales, por lo tanto no hay sarcómera, es mononuclear de posición central. Los tres tienen miofilamento de actina y miosina, los tres. ¿Y quién gobierna al cardíaco? Los marcapasos más el sistema nervioso vegetativo. ¿Quién gobierna la contracción del esquelético? El sistema nervioso de la vía de relación. ¿Quién gobierna la contracción de la musculatura lisa? El sistema nervioso vegetativo. Si el calcio es importante para la contracción muscular, ¿quién fija el calcio en el cardíaco y en el esquelético? La troponina C. ¿Quién fija el calcio en el liso? Vendría a ser la calmodulina. Entonces, troponina C fija el calcio en el cardíaco y el esquelético. Y en cambio, la fibra muscular lisa, quien fija el calcio es la calmodulina. ¿Te estás dando cuenta? ¿Se podrá regenerar el cardíaco? No. ¿El esquelético se podrá regenerar si tiene una injuria o lesión? Sí, pero a partir de las células satélites. El liso sí se regenera, sufre mitosis. No hay mitosis en la cardíaca ni en el esquelético, pero sí puede sufrir mitosis la fibra muscular lisa. ¿Quién tiene caviolas? Caviolas, profe, lo tiene el liso. Discos intercalares hemos dicho que lo tiene el cardíaco, ¿verdad? Túbulo T lo tiene el cardíaco como el esquelético. El liso no tiene túbulo T. ¿Ah? Bien, profe. Mira, y ahí lo tienes. Mira, la fibra muscular esquelética es voluntario,
Su fibra puede medir de 100 micrómetros a 30 centímetros hasta 1 metro, como el sartorio, ¿verdad? La fibra muscular esquelética es multinuclear de posición periférica, el esquelético, tiene la forma cilíndrica y de extremos romo u ovalados, tiene estriaciones transversales, por lo tanto tiene sarcómera y es voluntario. La fibra muscular mide una longitud de 100 micrómetros a 30 centímetros a más. En cambio, el cardíaco, la longitud de su fibra va aproximadamente de 50 a 100 micrómetros. El liso va aproximadamente de 20 a 300 micrómetros, ¿verdad? La cardíaca, el liso, perdón, ¿verdad? Entonces, te estaba diciendo que el cardíaco y el liso son involuntarios. Te decía también quién tiene triada, el esquelético, diada tiene el cardíaco, el liso no tiene túbulo T, pero sí tiene caviolas. ¿Quién tiene discos intercalares? El cardíaco, ¿verdad? Bien, profe. Mira la diferencia que hay. Ahí tenemos, mira, la longitud de su fibra que hemos estado hablando. La longitud de la fibra esquelética, la esquelética de 100 micrómetros a 30 centímetros a más, puede llegar a 1 metro, como el sartorio, ¿no? La fibra molecular cardíaca, que va de 50 a 100 micrómetros. La fibra muscular lisa, que va de 20 o de 30 a 200 micrómetros. ¿Ya? El tejido nervioso, otro tejido excitable. Está formado por células bien diferenciadas. El tejido nervioso deriva del ectodermo, excepto la microglia que deriva del mesodermo. Pero ¿qué característica tiene el tejido nervioso? Tiene escasa sustancia intercelular, pero tiene una rica vascularización, ¿verdad? Una rica irrigación sanguínea y linfática. Oye, profe, ¿qué estructura tiene el tejido nervioso? Recordando, ¿no? Todo tejido tiene dos partes. Hablamos de la sustancia intercelular y la población de células. Células tenemos dos tipos, la neurona y las neurolias o glías. Mira, ahí está, ahí hay neuronas y hay neurolias también, ¿ya? Entonces te decía la neurona. Date cuenta que la neurona es la unidad anatómica, fisiológica y genética del sistema nervioso humano, ¿verdad? ¿Y qué partes tiene una neurona? Tiene dos partes. Uno, el cuerpo celular o soma y las prolongaciones. El cuerpo celular soma o pericardium es el mismo citoplasma de la neurona. ¿Y qué vas a encontrar allí? Los corpúsculos de Nils, que no es nada menos que un retículo endoplasmático rugoso que se encarga de sintetizar proteínas, ¿verdad? Y también tenemos el citoesqueleto, que está formado por neurofibrillas y hay filamentos intermedios ahí. Hay aparato de Golgi, hay mitocondria, hay lisosomas, hay inclusiones, por ejemplo, inclusiones de lipofuxina, de melanina, etcétera. Mira, y también tenemos aquí las prolongaciones que vendrían a ser las dendritas, que son cortitas, que tienen citoplasma, pero no tienen vaina de mielina, pero sí podemos hallar corpúsculo enil, mitocondrias, etcétera. Y el cilindro eje o axón, ese cilindro eje o axón que tiene su membrana, el axolema, su citoplasma, el axoplasma. El axoplasma carece de retículo endoplasmático rugoso, pero sí vamos a encontrar neurofibrillas y también mitocondria. La porción terminal del axón le llamamos el telodendrón, que tiene botones terminales para la sinapsis. ¿Qué propiedades tiene una neurona? Como todo tejido excitable, la excitabilidad, la capacidad de responder frente a un estímulo mediante la elaboración de un potencial de acción. Tú sabes que el potencial de reposo es cuando la membrana de la neurona por fuera tiene carga positiva y por dentro tiene carga negativa. Cuando viene un potencial de acción por un estímulo, ya sea eléctrico, físico, químico, va a alterar la carga de la membrana, donde va a permitir el ingreso de estos transportadores de sodio, haciendo su ingreso hacia el interior citoplasmático, alterando la carga de la membrana. Se hace negativa por fuera y positiva por dentro. Luego eso se llama despolarización. Después viene un proceso de repolarización, es decir, se abren los canales para el potasio y comienzan a salir hacia el medio extracelular.
Entonces, eso se llama potencial de acción, alteración de la carga de la membrana. Y eso sigue en reacción en cadena a lo largo de la membrana de una neurona. Eso se llama excitabilidad. Ya sabes de qué es alteración de la carga de la membrana. Ahora que ya se estableció una diferencia de las concentraciones gracias al potencial de acción que afuera es ion potasio y adentro grandes cantidades de ion sodio, ya entra a tallar luego, para entrar al potencial de reposo, la bomba de sodio potasio ATPasa, que comienza a expulsar 3 sodios hacia medio extracelular, ingresando simultáneamente 2 potasios, llevando a la carga normal de la membrana, al potencial de reposo. La otra propiedad es la conductibilidad. Piensa cómo es que cuando usted va a la caja de luz eléctrica de tu casa, cómo levantando la llave, cómo esa corriente eléctrica viaja en milisegundos y comienzan a encender todos los fluorescentes, todos los focos. Igualito, la conductibilidad, nuestra fibra nerviosa, como son cables eléctricos, están protegidos por ciertos trechos, por vaina de melina, principalmente las neuronas motoras, donde el impulso nervioso tiene que viajar rápidamente, donde se quiere una respuesta inmediata. Entonces, la conductibilidad es otra propiedad de la neurona. Conducir ese potencial de acción a lo largo del axón. Y la transmisibilidad es transmitir ese potencial de acción a la siguiente neurona. Por eso las comunicaciones neuronales se llaman sinapsis, esa comunicación funcional entre una neurona y otra neurona, entre el axón y la dendrita, o entre el axón y el soma de una neurona, axosomática, o entre el axón de una neurona y el axón de otra neurona, axoaxónica. Y vamos a entender que esa comunicación funcional le llamamos la sinapsis. Hay una sinapsis química y hay una sinapsis eléctrica. Bien, mírame la neurona. ¿Qué estoy viendo, profe? Lo de marrón es el soma. Pero date cuenta que ese soma tiene una prolongación cortita llamada dendritas que llevan el impulso nervioso hacia el soma de la neurona, donde se va a procesar la información. Entonces, las dendritas tienen conducción centrípeta o aferente. No olvides que las dendritas no tienen vaina de bilina, un estuche lipídico, ¿verdad? Y además que conducen ese impulso nervioso hacia el soma. Luego tiene una prolongación larga llamada el axón, la llaman la neurita, ¿verdad? El axón, y ese axón termina en una ramificación llamado el telodendrón. Y esas ramificaciones, hay dilataciones llamado el botón terminal o botón sináptico. Pero date cuenta que nuestras neuronas, el axón, se desprende en una región del citoplasma de la neurona, llamado el cono axónico. Del cono axónico se desprende el axón, ¿correcto? ¿Qué encuentras en el soma? El núcleo. ¿Qué particularidad tiene el núcleo de una neurona? Tiene escasa cromatina y además no tienen centriolos, ¿verdad? En el citoplasma. Pero las células olfatorias sí la tienen. Y además ese núcleo está en la fase G sub 0 del ciclo celular. Por lo tanto, ya no retornan a ser esos eventos que comprenden el ciclo celular. Entonces, ¿qué más se encuentra en el soma, en el citoplasma de una neurona? Encontramos mitocondrias, los corpúsculos de Nils, que vienen a ser retículo endoplasmático rugoso. También encontramos aparato de Golgi. Es aquí en la neurona donde Santiago Ramón y Cajal detectaron al Golgi y también lo detectó con coloración argéntica Camilo Golgi. Por eso en el año 1906 o 1909, Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi comparten el premio Nobel de Medicina o Fisiología gracias al estudio de la neurona, del sistema nervioso. Dice que la neurociencia nace con Santiago Ramón y Cajal. Te estaba comentando que hay mitocondrias, hay retículo endoplasmático rugoso que forman los corpúsculos de Nils. También encontramos lisosomas, producto de la digestión, encontramos vesículas llamadas inclusiones citoplasmáticas que contienen hipofuxina, melanina, etc. Date cuenta que la neurona no está solo en el sistema nervioso. Está acompañado por neurolias o glías. Van a haber glías que se van a enrollar alrededor del axón, originando a las vainas de mielina. Entonces, los axones tienen vaina de mielina. Esas fibras nerviosas mielínicas no tienen la vaina de mielina de forma continua, sino ciertos trechos no tienen vaina de mielina, llamados los nodos de Rambier.
Si es una neurona del sistema nervioso central, esa vaina de mielina lo forma el oligodendrocito. Pero si estamos esa neurona del sistema nervioso periférico, vamos a ver que esa vaina de mielina lo forma la célula de Schwann. ¿Ya? Entonces, las zonas carentes de vaina y mielina de la fibra nerviosa mielínica se llama los nodos de Rambier. Por lo tanto, ¿de qué depende la velocidad de un impulso nervioso? Depende del diámetro del axón y depende también de la presencia de la vaina de mielina. A mayor diámetro y la presencia de vaina de mielina, el impulso nervioso viaja más rápidamente de forma saltatoria que en forma continua, que llega lentamente y se pierde la energía del viaje del impulso nervioso. ¿Ya? Entonces estamos diciendo yendo. Bien, te estaba comentando de nuestras neuronas. Cuando se estudia el sistema nervioso humano, se habla de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Y la sustancia gris de qué está formado? Del conjunto de cuerpos celulares o somas neuronales, más las glías y las fibras nerviosas amielínicas. ¿Y la sustancia blanca de qué está formado? Por un conjunto de fibras nerviosas mielínicas más neurolias o glías. Ni hay diferencia. Ya cuando llegues a médula espinal, le des un corte transversal, vas a ver que la sustancia gris es de posición central, adoptando la forma de una H. Tienes que entender que esa sustancia gris está formado por el conjunto de cuerpos celulares o somas neuronales, formado por fibras nerviosas amielínicas y también las glías. Y la sustancia blanca que la rodea en la médula espinal está representado por las fibras nerviosas mielínicas más las neurolias o glías. Bien, profe, ¿qué es la sinapsis? La comunicación funcional entre dos o más neuronas. Mira, cómo el potencial de acción llega hacia el botón terminal o el botón sináptico o hacia la neurona presináptica o membrana presináptica, que hace que las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores se fusionen con la membrana de esa neurona presináptica y haga exocitosis liberando el neurotransmisor en la hendidura sináptica o espacio sináptico, que tiene aproximadamente un diámetro de 200 a 300 angstrom. No hay una fusión ahí, hay una separación funcional ahí, ¿no? Entonces estás viendo que los neurotransmisores van hacia el espacio intersináptico o hendidura sináptica. Una vez que se une a los receptores, nuevamente se va a establecer un potencial de acción. Ahora se está transmitiendo el impulso nervioso de una neurona hacia otra neurona. Pero esos neurotransmisores tienen que ser degradados luego de cumplir su función. Si es la acetilcolina, tendría que ser una colinesterasa. Entonces, ¿qué importancia tenemos que entender acá en sinapsis? La sinapsis puede ser una sinapsis química como la que estás observando y puede ser una sinapsis eléctrica que lo encontramos, por ejemplo, en el tronco cerebral, en la corteza cerebral o en la retina. Pero lo que más importa es la sinapsis química. Hay participación de neurotransmisores. Hay neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina, la que viene en el examen de sumativo de SEPUM. El neurotransmisor de la placa mioneural es, me están diciendo placa mioneural, músculo, neurona. Ah, la fibra nerviosa que se relaciona con ¿quién? Con el músculo. Entonces, el neurotransmisor excitador es la acetilcolina. Pero tú sabes que el corazón humano tiene en nodo células miocárdicas modificadas capaces de lograr su propio potencial de acción. Le llamamos nodo, el nodo sinusal, el sinoatrial, el sino auricular, el de Keck-Flack. Tú sabes que está bajo la inervación del décimo par craneal, el nervio vago, o sea, tiene fibras parasimpáticas. En este caso, el neurotransmisor de la fibra parasimpática es la acetilcolina. En este caso, va a bajar la frecuencia cardíaca, o sea, estamos frente a un inhibidor, a un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, no vayas a pensar que la acetilcolina siempre será excitador o estimulador, sino que también en otros órganos puede ser inhibidor. También encontramos las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina que no lo tiene el paciente parkinsoniano, por eso tiene que estar tomando su levodopa, ¿verdad? Ese neurotransmisor que permite la coordinación motora, la dopamina.
Pero también encontramos neurotransmisores como aminoácidos, excitadores, como es el aspartato, el glutamato. También hay inhibidores como el ácido gamma aminobutírico, el GABA. Está también la glicina, está la serotonina, la histamina, etcétera. Entonces, estos neurotransmisores están en las vesículas sinápticas. Entonces, ¿cuál es la estructura de una sinapsis? Primero, membrana presináptica, membrana postsináptica, hendidura sináptica o espacio intersináptico, las vesículas sinápticas. En donde encuentro mayor cantidad de mitocondrias es en el botón terminal, el botón sináptico. ¿Ya? Es que tiene que haber exocitosis del neurotransmisor. Bien, profe, mira, ahí se ve acá. Mira la vesícula sináptica, sus membranas se fusionan. Mira y cómo escapa el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica o el espacio intersináptico o el espacio sináptico. Mira, y llega una enzima, la colinesterasa, si es el neurotransmisor, la acetilcolina, comienza a ser degradada luego de haber cumplido la función. Mira cómo el neurotransmisor se une a su receptor de membrana de la neurona, de la membrana postsináptica. Hay un transporte activo allí, ¿no? Bien, profe, pero también hablamos de las neurolias o glías. ¿Pero qué características tienen las neurolias o glías? Son más abundantes que las neuronas, ¿verdad? Se dice que hay 10 glías por cada neurona. ¿Y qué función tienen, profe? Protección, sostén, nutrición, etcétera. Pero las neurolias o glías no elaboran ni conducen impulsos nerviosos, pero sí se pueden dividir mediante mitosis, las neurolias o glías. Mira, mire esos botones sinápticos, mire esa lucecita que hace se refiere a la sinapsis. Mira la corteza prefrontal importante para el análisis de información, para la inteligencia, el procesamiento de datos, aritmético-matemáticos, la corteza precentral, ¿verdad? La prefrontal. Mira ese botón sináptico. Gracias a Santiago Ramón y Cajal, es que se detectó cómo existían estas comunicaciones interneuronales. Santiago Ramón y Cajal, 1909, Webis, inicio del siglo XX. La sinapsis. Oye, y te estaba comentando las neurolias o glías. La glía de mayor tamaño vendría a ser el astrocito. Correcto, el astrocito tiene unas prolongaciones llamadas pies chupadores que conectan la neurona con el vaso sanguíneo. Correcto. Y forma la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, el astrocito tiene función trófica o nutritiva. Después tenemos el oligodendrocito, que va a formar la vaina de mielina del sistema nervioso central. Correcto. Pero de repente vas a encontrar un oligodendrocito cercano al soma de una neurona. Le vas a llamar célula satélite. O sea que las células satélites vienen a ser un oligodendrocito cercano al soma de una neurona. Lo que ha venido en el examen también es la macroglia. La macroglia está formado por el astrocito más el oligodendrocito. Imagínate, Webis, en la casa tenemos cables eléctricos, todo protegido por Heaven, para que la electricidad no se pierda, Webis. A ver, pusiste la mano y te pasó la corriente eléctrica. Igualito es el cerebro, ¿no? Estaba pelado el cable, Webis. Tocaste un nodo de Rambier o de Rambier. El oligodendrocito forma la vaina de mielina del sistema nervioso central. Astrocito más oligodendrocito me origina la macroglia. La célula de Schwann me forma la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Y hablamos también del ependimocito, Webis, las células ependimarias, que tapizan los ventrículos laterales cerebrales y también el conducto del epéndimo de la médula espinal, ¿verdad? Y forma, ¿qué función tiene los ependimocitos o células ependimarias? Formar el líquido cefalorraquídeo. Tú sabes que el 70% del líquido cefalorraquídeo es sintetizado a nivel de los ventrículos laterales cerebrales. El otro, el 30%, por las células ependimarias a nivel de la médula espinal. ¿Verdad? El 70%. Bien, profe. Y hablamos de la microglia, ¿verdad? Forma parte del sistema inmunitario, el sistema fagocítico mononuclear que deriva del mesodermo y se encarga de la fagocitosis. Mira el oligodendrocito. Mira los dibujitos de la parte superior izquierda, formando la vaina de mielina del sistema nervioso central.
Mira en la parte inferior izquierda, tiene la célula de Schwann, formando la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Mira en la parte superior derecha del dibujo, la microglia, que deriva del mesodermo. Mira, parece una araña. La microglia forma parte del sistema inmunitario, formando del sistema fagocítico mononuclear que deriva del mesodermo. Mira ese astrocito, mira sus prolongaciones que tienen, llamados los pies chupadores, que conectan a la neurona con un vaso sanguíneo. Forma la barrera hematoencefálica. Y mira las células ependimarias que tapizan los ventrículos laterales cerebrales y también el conducto de la médula espinal, formando el líquido cefalorraquídeo. ¿Te estás dando cuenta? Hoy llegamos al señor Moche. Y cuando llegamos al señor Moche, nos vamos a la Huaca de la Luna. Si no respondes, serás degollado en nombre de Ayapayec. Estamos como quisiera que se me reencarne el señor Moche hoy. Porque esta gente duerme, oye, duerme. Eso no es vida. Ay. A ver, pregunta número 1. Respecto al tejido óseo, se afirma que, ¿cuál sería la clave ahí, muchachos? ¿Qué dice Aguilar, Alice, Ana, Aguilar, Anis, André, Andrea, Brian, Bruno, Camila, hoy cámete de nombre, yo soy Camilo, Carlos, David, Edward, Fiorella, Herbert, Marco Antonio, Martínez, Miluska. ¿Qué opina la pregunta número 1? A ver, Edward, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? Respecto al tejido óseo. A ver. Miluska me está respondiendo, no me importa el curso, profe, ya lo sé. Muy bien, Miluska, sigue así. Ay, esta muchacha me da cólera hoy. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? Miluska está que me escribe por el chat, profe, no me interrumpa que me estoy mensajeando con mi ex. Muy bien. Ay. Ahí está Miluska. La diáfisis de los huesos largos, falso. Tejido óseo compacto, el diploide. Tejido óseo compacto no esponjoso. El osteoclasto estimulado por la paratormona, cierto. Los canalículos calcóforos comunican entre sí a los osteoblastos, no osteocito. El periósteo, tejido conectivo denso modelado. Cicatriz, Beto. El periósteo. Letra Beethoven. Bien. 1, Beto. 2, respecto al tejido cartilaginoso. ¿Qué opina Minúscula? Pregunta 2. La 2, muy bien. A ver, me están diciendo la C. El cartílago fibroso posee pericondrio. No lo tiene. La epiglotis elástico, cierto, posee vascularización, inervación, carece. Falso. Los condrocitos, sea en los osteoplastos, están en el condroplasto. Falso. Discos intervertebrales, cartílago hialino, no fibroso. Letra dado. Letra dado. Pregunta 3. Con respecto al tejido sanguíneo, ¿es falso que las albúminas, los eritrocitos, los monocitos, los trombocitos, los linfocitos T, ya sabe que el linfocito T representa el 80-85% de la población celular de linfocitos que se encarga de la inmunidad celular? Al linfocito T4, hay linfocito el supresor y al citotóxico enano. 4. La célula del tejido óseo que se ve estimulado por la hormona calcitonina sería el osteoblasto. Letra dado. No olvide que la calcitonina es una hormona, ¿verdad? Muy bien, Paola. Paola despertó. Qué bacán. ¿No ves, señorita Paola? Cada vez que no estás con enamorado, mira cómo rindes académicamente. Oye, cartílago hialino, excepto letra dado. La epiglotis tiene cartílago elástico. Pregunta número 6. Los elementos figurados sanguíneos. Los hematíes carecen de núcleo.
Los agranulocitos eosinófilos falso, trombocitos, cicatriz 1, 3, el incremento de hematía y policitemia 1, 3, 4, la disminución de leucocitos sanguíneos le llamamos leucocitosis, la disminución le llamamos leucopenia, ¿verdad? Entonces sería 1, 1, 3 y 4, ¿no? Letra Beethoven. Pregunta 7. Célula del tejido óseo que se halla en la laguna de Hochschild. Oye, laguna de Hochschild, ¿qué encuentras ahí? ¿Qué opinas? ¿Qué opina Daniel? Olga Mariluz. Esta es una palabra compuesta, no entiendo ese nombre. Paola, ¿qué opinas? Rodrigo, Cholán, Ramiche, Sandra, ¿qué opinas? Cintia, Vázquez, Victoria, Yesenia, ¿qué opinas? La pregunta 7. Letra C me están diciendo por acá. A ver, vamos a ver. La laguna de Hochschild está el osteoclasto. Letra enano. Pregunta 8. El cartílago fibroso lo podemos hallar a nivel de cartílago fibroso, meniscos, disco sínfisis, letra dado. Pregunta 9. Cartílago, tejido cartilaginoso presenta condroblasto, el grupo isógeno sería 2, 4 y 5. Pero me piden la falsa, ¿verdad? 1 y 3, letra C. Me están pidiendo la falsa. Pregunta 10. ¿El endostio tapiza la diáfisis? No, eso lo tapiza el periósteo. Conducto de Havertz, conducto de Boltzmann, conducto medular, letra C. Mirando. 11. Característica del liso. Miocita de forma usada, multinuclear de posición, ese es esquelético, miofilamento cicatriz 1-3, caviola, cierto, 1-3, 4, contracciones involuntarios 1, 3, 4 y 5. El liso es involuntario igual que el cardíaco. 12. Característica del esquelético. Velocidad de contracción máxima, contracciones voluntarias, multinuclear, constituido por sarcómeras, discos intercalares. ¿Quién tiene discos intercalares? El cardíaco, letra enano. 12 enano, 13. El cardíaco, miocito cilíndrico, multinuclear de posición periférica, el esquelético, contracciones involuntarias, cicatriz, 1, 3, triada, no, diada, sarcómera, cicatriz, letra A, 1, 3 y 5. Pregunta 14. La zona I, debería decir la banda I, ¿no? La banda I de una sarcómera está representada por filamentos delgados. Letra C. La banda I de una sarcómera relajada, ¿no? De una sarcómera relajada. Bien, avanzando. Pregunta 15. Unidad anatómica y funcional del tejido muscular estriado sería la sarcómera, ¿no? La sarcómerex. Letra 15, dado, me están diciendo. Muy bien, Paulita, muy bien. 16. Característica de las negrolias. Se multiplican mediante mitosis. Cicatriz, elaboran, no. Son más numerosos, cicatriz, 1, 3, 4, letra C. ¿Constituye las unidades estructurales del sistema nervioso? No, eso es la neurona. 16C. 17. A la ramificación terminal de un axón se le llama el telodendrón. Y cada ramificación se llama botón terminal o botón sináptico. 18. Estructura que forman parte de una sinapsis, excepto no existe la palabra hendidura presináptica, simplemente hendidura sináptica. Enano. 19. Característica de una neurona. El axón se desprende a nivel del cono axónico, ¿cierto? Lo corpúsculo de Nil se halla en el axoplasma. Allí no voy a encontrar retículo endoplasmático rugoso. El botón terminal posee abundante mitocondria, cicatriz 1, 3. A las ramificaciones cortas dendrita 1, 3, 4. El conjunto de somas forman la sustancia blanca, falso. Sería 1, 3 y 4. Letra A, 20.
A las zonas carentes de vaina de Belina le llamamos los nodos de Rambier, letra dado. 21. La glía que forma la vaina de Belina del sistema nervioso periférico le llamamos la célula de Schwann, letra dado. 22. El miocito estriado esquelético y liso tienen en común liso y el estriado esquelético. La forma, no hay diferencia. Posición del núcleo, miofilamento, los dos tienen miofilamento. Túbulo T lo tiene solamente el esquelético. Caviolo lo tiene solamente el liso. Letra enano. 23. Son ejemplos de agranulocitos, monocito y linfocito, letra dado. Dadex. 23 dado. 24. Elemento forme sanguíneo. Los hematíes carecen de mitocondrias. Cicatriz. Los cuadrialergia, eosinofilia, cierto. La policitemia, incremento de leucocitos, no de hematíes. Trombocitopenia, incremento, no disminución de plaquetas. 1, 2. Linfocito B participa de la inmunidad humoral. Linfocito B representa entre el 10 al 15%. ¿Verdad? Sería 1, 2 y 5. Letra Beethoven. 25. El tejido óseo es cierto que los osteoclastos se hallan a nivel de los osteoceles. Los osteoblastos sintetizan la sustancia intercelular. La osteona es la unidad del tejido esponjoso, endósteo, tejido conjuntivo denso, no, tejido conectivo laxo, canalículo falso, letra beto. El osteoblasto sintetiza la sustancia intercelular. 26. Elemento forme sanguíneo. No es cierto que plaquetas, leucocitos, ferritina y hemosiderina almacenan hierro. Adulto posee 1% de hemoglobina fetal. El poblador de la sierra presenta policitemia fisiológica. Letra beto. ¿Que el leucocito se excita? Conduce impulso. No, pues, esa es propiedad de una neurona. 27. El tejido nervioso humano. Los astrocitos, cierto. Los corpúsculos enil, cierto. Los nodos de Rambier, cierto. Microglia, cierto. La acetilcolina, enanex, todos. 28. Respecto a los tejidos musculares humanos. El liso posee túbulo T. No hay túbulo T. Cardíaco posee caviolas, el liso. El cardíaco y el liso son involuntarios, cierto. El esquelético y el cardíaco poseen sarcómera, cierto. El liso une calcio mediante la calmodulina, cicatriz enano, ya que la troponina C une calcio, ¿verdad? En el esquelético y el cardíaco. ¿Te estás dando cuenta? Letra en anex. Bien, vamos a ver un tema interesante también que corresponde a la osteología, el estudio del sistema esquelético humano. Bien, ¿qué nos interesa, profe? Primero la publicidad. Ahí va. La Academia Bachimec, contigo y siempre, en avanzada académica, con tu profesor Camilo. Bien, oye, te estaba diciendo yendo. Nos interesa estudiar la división del sistema esqueletal y también mencionar los principales huesos del esqueleto humano, algunas características más saltantes. Bien, la osteología deriva de dos voces griegas, osteon, que significa hueso, logos, estudio, tratado. Entonces, la osteología se encarga de estudiar al sistema esquelético humano formado por estructura rígida de color blanquecina llamado los huesos. Mirando. ¿Qué miro, profe? Que el esqueleto humano está formado por un conjunto de huesos, tejido óseo y tejido cartilaginoso unido por ligamentos, o sea que el sistema esquelético humano forma parte del sistema locomotor. Entonces, el sistema locomotor comprende sistema esquelético, sistema articular y el sistema muscular.
Mira, el esqueleto humano está constituido por 206 huesos. En una persona adulta, ¿verdad? Ya que un recién nacido tiene más de 300 huesos. Lo dividimos en número de huesos, que también ha sido pregunta de examen. Me piden región, número de huesos. La cabeza ósea, que tiene 22 huesos, cráneo y cara. El cráneo con 8 huesos, la cara con 14 huesos. La columna vertebral con 26 huesos, el tórax 25 huesos. Las extremidades superiores 64 huesos, extremidades inferiores 62 huesos. Alucínate. Pero tienes que sumarle los huesecillos del oído medio, martillo, yunque y el estribo, 3 más 3, 6. Y el único hueso que no se articula con ninguno del cuerpo humano, que es el yoides. Mira el sistema esqueletal. Hoy, profe, ¿será importante el sistema esquelético? Clarinete tiene la función de sostén. Ahí va a prestar inserciones de tendones, de algunos músculos, ¿verdad? Y también vísceras. También tiene la función de protección al formar cavidades, va a proteger vísceras o estructuras nobles. También tiene la función de reserva mineral. Ahí encontramos bajo la forma de cristales de hidroxiapatita el calcio, pero también tiene la función hematopoyética. A nivel de la médula ósea roja se formarían los elementos figurados sanguíneos. Y también tienes de actuar desde el punto de vista de la locomoción, constituyen los órganos pasivos del movimiento. Mirando, ¿qué miro, profe? Es que los huesos son estructuras rígidas de color blanquecinas y vamos a hacer una clasificación morfológica de los huesos. Gánate, hay huesos largos. Hueso largo, profe, clarinete, como los huesos de, ¿cómo se llama el hueso largo de la pierna? Ahí pregunto, ¿cuál es el hueso largo de la pierna? ¿Qué dices, Paulita? Anthony, Rodrigo, hueso largo de la pierna. Miluska, el hueso largo de la pierna, muy bien. Rodrigo y Paola, los dos dicen que es el fémur. Quiero que te toque la pierna, oye. Me está diciendo el hueso largo del muslo, que es el fémur. Hueso largo de la pierna, la tibia, la fíbula o peroné. Hueso largo del brazo, el húmero, del antebrazo, el radio y la ulna. Todo hueso largo vamos a encontrar sus extremos, llamados las epífisis, y la región comprendida entre ambas epífisis le llamamos la diáfisis, tapizada por el periósteo. También encontramos huesos cortos, como los huesos del carpo, los huesos del tarso, ¿correcto? Ahí vamos a encontrar una delgada película de tejido óseo compacto y en la parte central el resto sería tejido óseo esponjoso. Y también están los huesos planos, los huesos del cráneo, el hueso esternón, la escápula, las costillas, son huesos planos. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar el diploe que es tejido óseo esponjoso. Y también otros hablan de los huesos irregulares, ¿no? Mira, hay huesos largos, mira, hay huesos cortos, como el hueso del tarso, los huesos del carpo. ¿Te das cuenta? También huesos planos, como el hueso de la escápula, un hueso triangular. Mira, ya vino una pregunta del examen también. Decía, es un hueso que presenta cavidad glenoidea, y era la escápula. La clave A decía omóplato, el término antiguo. También están los huesos irregulares, como las vértebras. Hablamos del sacro, el coxis, el vomer, son huesos irregulares. ¿Te das cuenta? Mire esa vértebra, un hueso irregular. Algunos libros anotan o agregan los huesos sesamoideos. Son huesos que están inversos en los tendones de algunas articulaciones, como el hueso sesamoideo más grande que se conoce, que es la patela, rótula o choquezuelo. Hay otra manera también de clasificar a los huesos. De la escuela francesa agrega el término de huesos alargados, como los huesos, las falanges, los huesos, eh, los, los metacarpianos, los metatarsianos, la clavícula, un hueso alargado. También hablamos el hueso papiráceo, como el unguis o lagrimal, los huesos radiados, como las vértebras, huesos arqueados, como el yoide y la mandíbula, las costillas son huesos arqueados, ¿correcto? Y también hablamos de huesos neumáticos, huesos que contienen en su interior cavidades que almacenan aire. Por ejemplo, están los senos paranasales.
Entonces ahí mira el hueso de los incas, que es un hueso guarniano. Un hueso guarniano son huesos interpuestos entre las articulaciones de los huesos del cráneo. El hueso guarniano que tienen los incas es el epactal, ¿verdad? Mira, hueso largo, mírame el fémur, uy, mírame el húmero, o los huesos húmeros, huesos largos. Mira los huesos que tienen un hueso largo, los extremos llamado epífisis, la región comprendida entre ambas epífisis, la diáfisis. Ya sabe que las epífisis tienen tejido óseo esponjoso, ya sabe que la diáfisis tiene tejido óseo compacto, tapizado por el periósteo. Mírame el corte sagital del hueso largo. Las epífisis tienen tejido óseo esponjoso. La diáfisis tiene tejido óseo compacto con su conducto medular tapizado por el endostio. Mírame los huesos cortos del carpo. ¿Te acuerdas de la fila proximal del carpo, el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme? La fila distal del carpo o el carpo inferior le llamamos trapecio, trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. Son huesos cortos. Mira los huesos cortos del pie, la región del tarso. ¿Te acuerdas del astrágalo? El calcáneo que forma el talón del pie, el escafoide, el cuboides y los tres huesos cuñas o cuneiformes. Mira los huesos planos, los huesos del cráneo. Mira que tiene tabla externa, tabla interna. Entre ambos está el tejido óseo esponjoso llamado el diploe. Mira ese esternón. Mira la escápula, un hueso plano triangular. Mira este hueso plano, el diploe. Tabla externa, tabla interna. Entre ambas tablas, que es tejido óseo compacto, encontramos el diploe, que vendría a ser tejido óseo esponjoso. Mire ese hueso irregular, como las vértebras. En este caso tienes ahí el esfenoides, el esmoides, el sacro, el cox, el vomer. Las vértebras vienen a ser huesos irregulares. Pero hay una clasificación o una división funcional del sistema esquelético. Llamamos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, axial significa eje, ¿no? Hablamos de cabeza ósea, columna vertebral y el tórax. Y el esqueleto apendicular, las extremidades superiores con 64 huesos y las extremidades inferiores con 62 huesos. Mira, 80 huesos el esqueleto axial, 126 huesos el esqueleto apendicular. Mirando, mira el esqueleto axial, cabeza ósea, 22 huesos. Columna vertebral, 26 huesos. Tórax, 25 huesos. Súmale el yoides y los huesecillos del oído medio, que son martillo, yunque y el estribo, 6. El esqueleto apendicular con 126 huesos, extremidades superiores, 64 huesos, extremidades inferiores, 62 huesos. Miren el esqueleto, una vista anterior del esqueleto humano. Vemos ahí cabeza ósea, columna vertebral y el tórax formando parte del esqueleto axial. Y las extremidades inferiores y superiores, el esqueleto apendicular. Miren una vista posterior del sistema esquelético. Cabeza ósea, 22 huesos, columna vertebral, 26 huesos, tórax, 25 huesos. Súmale yoides más los 6 huesos del oído medio, serían 80 huesos. El esqueleto apendicular, 64 huesos las extremidades superiores, 62 huesos de las extremidades inferiores. Mira, y vamos a ver los huesos de la cabeza ósea, dividido en cráneo y cara. Cráneo, huesos pares, como los dos huesos temporales, los dos huesos parietales. Y los huesos impares del cráneo, que sería el frontal, el occipital, el hueso exmoides y el esfenoides. Los huesos de la cara, también huesos pares, huesos impares. Los huesos pares, los dos unguis o lagrimales, los dos huesos nasales, los dos huesos cigomáticos o malares. Tienes ahí los huesos maxilares y también tiene los huesos palatinos y los cornetes inferiores. Y los huesos impares de la cara sería el vomer y el hueso mandibular. El único hueso móvil de la cara, la mandíbula o maxilar inferior. El hueso de la cara que se articula con la mayoría de los huesos vendría a ser el maxilar. El hueso más pequeño de la cara, el unguis o lagrimal. Mira la cabeza ósea, una vista frontal de la cabeza. Estamos viendo la fosa orbitaria, que está representado por los huesos esfenoides, esmoides, frontal. También lo estás viendo ahí el hueso cigomático, ¿no?
Bueno, lo importante es que te des cuenta el hueso frontal, los cigomáticos, ¿verdad? Mira, está abierto nuestro hueso que tiene la forma de una palana sin mango. El frontal tienes el cigomático, tienes ahí los dos huesitos nasales, ¿verdad? Tienes el hueso maxilar, hay dos huesos maxilares. Si le sacamos una radiografía al maxilar, vamos a ver una cavidad, el seno maxilar o el antro de Jaimoro. Tienes acá el hueso mandibular. Mira una vista lateral, que también acá hay una pregunta de examen, ¿no? Huesos que conforman el asa de la calavera. ¿Cuáles son los huesos que conforman el asa de la calavera? Vendría a ser el hueso temporal y también tenemos el hueso cigomático malar. Ahí están los dos huesos, mira. La apófisis cigomática del hueso temporal con el hueso, el cigomático malar. Me forman el asa de la calavera. No veo, profe, el hueso temporal. Ahí lo estás viendo. Ahí están las que forman la bóveda craneal. Tienes ahí los parietales, el hueso frontal. Mira el hueso occipital que está en la parte posterior de la cabeza ósea. Mira el hueso móvil de la cara, la mandíbula, con su cóndilo que se va a articular con la cavidad glenodea del hueso temporal. Tienes acá el hueso maxilar, tiene su cuerpo de Jaimoro o el antro de Jaimoro. Mira el hueso nasal. Son dos huesos nasales, me va a formar una articulación del tipo armónica. ¿Te estás dando cuenta? Mira, hablamos de fontanela. Las fontanelas vienen a ser tejido conectivo, membrana y tejido conectivo que se interponen entre los huesos del cráneo. ¿Para qué? ¿Qué función tienen las fontanelas? Favorecer el crecimiento del cerebro humano durante los 2 primeros años de vida y también de disminuir el diámetro de la cabeza durante el trabajo de parto para que pueda descender por el canal del parto. Mira, lo vemos a mayor tamaño. Las fontanelas. Mire, tienes ahí la fontanela en la parte, mira la diapositiva inferior. Estás viendo allí la fontanela anterior frontal, llamado también bregmática, que tiene la forma romboidal y se cierra a los 2 años de nacido. Tiene la fontanela posterior occipital o landoidea, que tiene la forma triangular y se cierra a los 3 meses de nacido. Mira en la parte superior, tenemos ahí la fontanela laterales, la fontanela anterolateral o esfenoidal o térica, que se cierra a los 6 meses de nacido, y la fontanela posterolateral, llamado también astérica o mastoidea, que se cierra a los 18 meses de nacido. Importante las fontanelas porque favorecen el crecimiento del cerebro humano y también para favorecer el descenso del feto por el canal del parto. ¿Ya? Las fontanelas. Profe, ¿y qué articulación formaría esa fontanela con los huesos del cráneo? Sería una sindesmosis de la variedad articulación sin artrosis. Mira, el hueso yoides, que no se articula con ninguno del cuerpo humano. Alucínate. Ahí se ve, mira, el yoides, ¿no? Mirando el yoides, uy, profe, ¿eh? Cuando vas a querer profanar una tumba, te sales corriendo con tu costal de huesos, es bien raro que encuentres el yoides, de que el yoides está suelto. Cuando uno entra al proceso de putrefacción, a los 3 años, 4 años ya somos huesos, entonces el yoides se desprende. Es que se descomponen las membranas interglóticas que lo permite relacionarse con la laringe. Mira, el yoides. Míralo. Hueso que no se articula con ninguno del cuerpo humano, el yoides. Un solo hueso, ¿no? Mira esa mandíbula. Mira cómo el cóndilo de la mandíbula se articula con la cavidad glenoidea del hueso temporal. Mira la apófisis cigomática del temporal que se articula con el hueso malar o cigomático. ¿Te das cuenta? Articulación condiloartrosis. Mira el hueso temporal, el frontal. ¿Qué forma tiene? La de una palana sin mango. Mira una vista lateral del frontal y date cuenta que forma parte de la fosa orbitaria, mira.
Ahí lo tiene la fosa orbitaria, donde van a encajar los globos oculares. Entonces lo forma también el frontal. Un hueso que está en la parte anterior de la cabeza ósea. Mira, por aquí vamos a ver algo importante del frontal. Mira, por acá vamos a ver vestigios, porque en el nacimiento llegamos a tener dos huesos frontales, ¿no? Después se van soldando. Mira, acá están vestigios de la sutura metópica. ¿Estamos? Y por acá estás viendo las eminencias frontales laterales, lo que llamamos vulgarmente como cachitos, la protuberancia frontal media, llamado también glabela, la arcada orbitaria, la apófisis orbitaria externa o lateral, mira la escotadura orbitaria o infraorbitaria, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y la espina nasal, mirando el hueso frontal. Mira, en la cara inferior del frontal podemos observar esta hendidura donde encaja con el hueso la apófisis cristagali del hueso esmoides. Mira la arcada orbitaria. ¿Te das cuenta? El hueso frontal. Mira, el hueso esfenoides, si lo observas, mira en la parte inferior izquierda de la diapositiva, mira, tiene la forma de un murciélago con las alas extendidas. Se articula con todos los huesos de la base del cráneo. Y como ves, también forma parte de la fosa orbitaria. Ahí lo tienes. El hueso esfenoides. Entonces, profe, ¿qué puedo observar en el esfenoides? Mirando. Mira el esfenoides. Bien, profe, entonces borramos ese sector por olvidarnos temporalmente de este huesito que es el occipital. ¿Ah? ¿Tienes ahí entonces el hueso occipital? Ahí está. Para ver claramente el hueso esfenoides. ¿Ah? Mira. Mira, ahí tienes el esfenoides. ¿Qué estoy viendo, profe? Mira lo que estás viendo. Mira el ala menor del esfenoides, ala mayor del esfenoides, la fosa hipofisiaria, allí encuentro la silla turca. Tienes el agujero óptico del ala menor del esfenoides, la apófisis, ¿ve? Mira, sifoides del esfenoides, mira la cresta del esfenoides, que se va a articular con el vómer mediante una articulación del tipo Skindelesis. Tiene la apófisis pterigoides, mira, el cuerpo del esfenoides, ahí voy a encontrar también un seno, el seno esfenoidal. Claramente el ala mayor del esfenoides, el ala menor del esfenoides, gánate la apófisis pterigoides del esfenoides. ¿Ya? Mira, hueso que se articula con la base del cráneo o que se articula con todo lo de la base del cráneo, el esfenoides. Hueso que tiene la forma de un murciélago con las alas extendidas, el esfenoides. Mira los parietales, huesos pares del cráneo. Forma parte de la bóveda craneal, ¿no? Mira, tiene la forma cuadrilátera irregular. Tiene el ángulo superior, el borde inferior, el borde anterior, el borde posterior. Mira la articulación que tienen los dos huesos parietales. Es una articulación sin artrosis, es una sutura dentada. También sutura dentada, la articulación de los parietales con el occipital o los parietales con el frontal, ¿no? Bien, profe, mírame el parietal. ¿Dónde está, profe? Mira, ¿qué estás viendo en el parietal? Estoy viendo primero, profe, algo. Esto se llama, ¿qué? La protuberancia parietal externa. Mira, y acá tienes, mira el borde superior, inferior, el borde anterior, el borde posterior. Y mire todas esas ranuras, esos conductos, por ahí van a transitar las arterias y venas meningeas medias. Esto fue pregunta de examen. Mira la cara endocranial o la cara interna del hueso parietal. Le llaman la hoja de higuera. Por esos relieves que tiene en la cara interna o endocranial, el parietal, que parece la hoja de una higuera. La hoja de higuera.
Por esos canales transitan las arterias y venas meningeas medias. Mírame el occipital. Está en la parte posterior de la cabeza ósea del cráneo y tiene la forma de un rombo. Y mira el detalle, la característica importantísima, el foramen magnum, el agujero occipital. ¿Ah? Bien, vamos viendo cómo es el occipital. Míralo. Ahí lo tienes. Mírame acá. Mira la línea curva occipital superior, inferior, la protuberancia occipital externa. Tienes también la cresta occipital, el foramen magnum. Por acá tienes la apófisis basilar, el agujero condilio anterior. Estos son los cóndilos del hueso occipital. Mirando. ¿Qué miro, profe? Mira allí el occipital. ¿Ah? Lo que interesa es esto que es la apófisis basilar. Esto es el agujero condilio anterior. Por ahí transita el 12º par craneal, el nervio hipogloso. Y date cuenta, acá debe de descansar los hemisferios cerebelosos, ¿verdad? Bien, mira los huesos temporales. Mira esas porciones que tiene el temporal. La porción escamosa, la porción mastoidea, la porción petrosa. Mira ese hueso temporal. Tiene porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa. Ahí están sus tres porciones. Y acá de la porción petrosa se desprende la apófisis estiloides. Y la porción petrosa vas a encontrar, ¿qué cosa? Vas a encontrar la fosita del ganglio de Gasser. O sea, del quinto par craneal, ¿verdad? Del nervio trigémino. ¿Ven? En la porción petrosa también vas a encontrar las estructuras del oído medio y del oído interno. ¿Ah? Bien, el hueso temporal. Mírame el esmoides, que está formando parte de la fosa orbitaria y también de las fosas nasales. Tiene la forma de una balanza. Mira la parte superior del esmoides, la apófisis cristagali, la lámina horizontal o cribosa del esmoides. Mira una visión frontal. Te viene la apófisis cristagali y la lámina perpendicular. Te forma la lámina vertical del esmoides, dividido en cruz transversalmente por la lámina cribosa. Por ahí transita los filetes nerviosos del bulbo olfatorio. Y tienes ahí el cornete superior y el cornete medio. Cornete superior y cornete medio. También tiene senos paranasales. ¿Qué huesos tienen cavidades o se relaciona con las fosas nasales? Viene a ser el hueso frontal, el esmoides, el esfenoides y el hueso maxilar. Bien, hemos estado viendo los huesos del cráneo. Para la próxima estaremos viendo los huesos de la cara. ¿Correcto? Bien, muchachos, ha sido un gusto de volverlos a ver. ¿Ya? Y nos estamos viendo en la próxima clase. Seguimos con ociología. ¿Ya? Amigo Bachinet, nos estamos viendo. Jonathan. Creo que ya no me conocen hoy. Me dan miedo estos webis hoy. Bien, nos estamos viendo entonces en nuestra próxima sesión. Cuídense y que pasen una bonita, feliz Navidad. Feliz Navidad, un abrazo fraterno. Sé que esta Navidad va a ser diferente al de años anteriores, pero la prioridad es cuidar nuestras vidas. No vayas a ir a visitar a sus abuelos, llámalos, conéctate así como te conectas por Zoom. Conéctate con tu familia. No te atrevas a visitarlos. Esa visita va a significar la muerte. ¿Ya? Cuidémonos con este virus. Ya pronto va a parar todo esto. Y nos estamos viendo. Feliz Navidad, muchachos. Hasta la próxima clase.